cada vez que yo recibo a un bebé de una madre, en realidad ya no está tan nuevo, porque ya tuvo experiencias. Y entonces yo tomo al bebé y se lo acerco así. Ese bebé inmediatamente conoce la voz que le habló durante 9 meses. Si es parte de un cuerpo que es el de la madre, obviamente que todo lo que esté pasando con la madre, desde el mismo instante de la concepción. Todo el ambiente, todo tu entorno va a modificar tus genes. El ser humano tiene experiencias sensoriales desde alguna de las semanas de gestación. A muy temprana edad en el vientre, nosotros ya comenzamos a sentir, comenzamos a percibir. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio en Mística Conciencia Humana. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante de cómo la espiritualidad puede curar o sanar todas estas heridas emocionales que pueden estar muy profundas en nuestro interior. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor José Luis Altamirano, quien nos va a hablar acerca de este tema. Muchísimas gracias por haber accedido a participar y dar una charla, una discusión sobre este tema. No, yo estoy agradecido con ustedes de estar en este círculo selecto, yo diría. A la gente no le gusta hablar de cosas muy profundas, a mucha gente. Y me alegro de estar aquí. Gracias por invitarme. Pues muchas gracias a ti. El objetivo es precisamente que la gente tenga diferentes herramientas a nivel físico, emocional, espiritual, y traemos mucho dolor interno. Sí. Mucho dolor interno que lo manifestamos mucho a través de síntomas. Si lo vemos desde el punto de vista médico, lo vemos como síntomas o lo vemos como actitudes que nosotros tomamos hacia nosotros y hacia los demás. ¿Me podrías ayudar o nos podrías ayudar a entender cuál podría ser el trasfondo que pueda estar detrás de un dolor emocional? El ser humano tiene experiencias sensoriales desde alguna de las semanas De gestación. de la embriogénesis. No sabemos realmente en qué semana somos perceptivos ya, ¿no? Pero a muy temprana edad, en el vientre, Sí, en el... nosotros ya comenzamos a sentir, comenzamos a percibir, comenzamos a experimentar, a sufrir, Uh-huh. incluso, o a alegrarnos, en una manera, vamos a decirlo, primitiva dentro del vientre, pero allí comienza. Tenemos que remitirnos a eso. Me gusta mucho la embriología. Uh-huh. Sí. Y cada vez que voy a la embriología, yo trato de adivinar en qué etapa de esas del desarrollo es donde ya un embrión, porque no es en la etapa fetal, es en la etapa embrionaria donde ya un ser humano puede sentir. Ahora, yendo a la pregunta, emociones, ¿no? Emociones, espiritualidad. Si una madre concibe a un bebé, como ha de concebirse un bebé, en un ambiente de paz, en un ambiente de aceptación, de amor, ¿no? En condiciones, digamos, positivas, vamos a llamarles. Con una buena ecología a su alrededor. Se llama matroambiente. Uh-huh. Para el ser que está adentro se le llama matroambiente. El matroambiente es ese lugar que ya no lo va a volver a tener nunca después de nacer y que es el paraíso para un ser viviente. Sí. Nunca lo va a volver a tener así de ideal, el matroambiente. Cuando ese matroambiente es bueno, no es agredido, es respetado, no es nocivo, sí. No se le invade de una manera negativa, es muy probable que el resultado, muy seguro que el resultado de ese embarazo, la persona nacida, ya lleva mucha ventaja y va a ser una persona, si le educan bien, si le dan de comer como Dios manda, ¿verdad? Uh-huh. Es una
forma coloquial de decir, Sí. si se le recibe y cae de pie, como dicen en España, ¿no? Cayó de pie, cayó bien. Si una persona llega al mundo así, ya viene ventajosa. Y con eso trato de responder. Lo contrario es una gran desventaja. Oye, ahí pueden comenzar los problemas de emociones. Muy interesante este punto que mencionas. De hecho, uno de los primeros sentidos en desarrollarse en etapas embrionarias es el oído. El oído. El oído, entonces, quiere decir que todo lo que esté alrededor de la madre, que ahorita nada más desde el sentido del oído, porque ya comentaste que todo este entorno puede ser benéfico o nocivo para el individuo que se está desarrollando. Entonces, lo que se le diga al producto desde el vientre materno puede estar influyendo ya en ese producto la emoción con la que se le diga eso. Si no sé, pongamos el ejemplo de que como la mayoría de los embarazos son no deseados, más de un 90% no son deseados, que la madre pueda tener algún sentimiento o emoción negativa hacia el feto, hacia el embrión, pero que ya lo exprese verbalmente, ¿eso podrá tener entonces un impacto negativo? Se ha hablado mucho de eso y se cree que sí. Se cree que así es. Que se percibe lo bueno y lo malo, aún los sentimientos, sin expresarlo. Es decir, los sentimientos Sí, de la madre. verbal. Hay quienes se han atrevido incluso a decir que si el padre vive cerca, lo tiene cerca en el ambiente y sus sentimientos, en el entorno y sus sentimientos no son buenos, hay quienes se han atrevido a decir que hasta allá pueden llegar a percibir. Pero lo que sí te quiero decir de una manera práctica y objetiva para no elucubrar, porque se dice, ¿verdad? Es que, por ejemplo, en mi práctica pediátrica, ya de más de 30 años, ¿no? Cada vez que yo recibo a un bebé de una madre que está pariendo, ¿verdad? Y yo recibo a ese bebé, tomo el cordón umbilical y pues está recién desempacado, ¿no? Y viene... ¿cómo acabadito de llegar. Sí, nuevecito. Uh-huh. Viene nuevo. En realidad ya no está tan nuevo, porque ya tuvo experiencias. Sí. Yo lo creo. Y te lo voy a comprobar de una manera sencilla. Yo tomo a ese bebé, lo pongo en una mesa de exploración donde yo le reviso su estado neurológico, su respiración. Revisas la mercancía. Reviso que todo venga completo, es verdad. Sí. Le reviso los dedos, que no control le de calidad, que no le falten, que los oídos estén permeables, que la nariz esté permeable, que pueda respirar, el corazón, que el estómago, el esófago esté permeable y se pueda llegar hasta el alimento al estómago, o sea, que el ano esté permeable, o sea, toda esa revisión hacemos como pediatras. Bueno, una vez que hacemos todo esto y lo ponemos calientito y lo arropamos al bebé, el bebé está llorando, llora, generalmente. Y entonces yo tomo al bebé y la señora que está recién parida ahí, la señora pues en un estado todavía inconveniente, pero expectante, ¿verdad? Entonces yo tomo al bebé y se lo acerco así, cara con cara, piel con piel, su carita. Y se lo pongo aquí en el pecho, ese bebé inmediatamente deja de llorar. La mamá empieza a decirle mi amor o las cosas dulces que le dice, y el bebé se ve y se nota claramente como ese pequeño todo el cuerpo se está estremeciendo. Reconoce la voz que le habló durante 9 meses o 8 meses, los que hayan sido. La reconoce y eso es indudable. Indudable, el que quiera hacer la prueba que la haga. Tú durante tu práctica médica de 30 años lo has observado. Y lo hago a propósito. Y está llorando el bebé y hasta lo hago llorar un poco más ahí, estimulándolo con la idea de que cuando la mamá le dice mi vida, mi amor, yo se lo acerco, la corrección se fortalece aún más. Las cosas cambian. Deja de llorar y se siente seguro porque tiene la percepción de alguien que hablaba, que él no sabe que era madre, que él no sabe ni qué onda con eso que hablaba, pero es una voz familiar, es amable, generalmente, es dulce, es bueno.
Un recién nacido no sabe qué cosa es lo que ve, aunque sea su madre, nada. Pero si le habla, él dice, esto yo lo reconozco. Y entonces ahí te das cuenta cómo reacciona el bebé, y entonces se da cuenta de que mamá está ahí, o algo que él ya familiariza desde el vientre. Entonces, fíjate. Entonces, se podría decir que el dolor emocional no precisamente tiene que venir ya en una etapa avanzada de la vida, sino que más bien desde etapas del embarazo. Yo lo podría asegurar, no lo puedo demostrar, pero sí, porque en base a este pequeño ejemplo que yo te doy, cuando una mujer se expone a situaciones inconvenientes, agresión, golpes, el odio de las familias, situaciones psicoemocionales, pues así como a ti y a mí, nos sucede a veces que nos sentimos mal porque alguien nos ofendió, nos agredió, nos traicionó, lo que sea. La madre pues tiene las mismas emociones y nosotros a veces somatizamos. ¿No te ha pasado alguna vez que tienes una preocupación por alguien, un familiar, lo que sea, y que amas tanto y que está mal y que tú hasta bajas de peso porque estás pensando, estás mortificado por su situación, por no sé lo que le esté pasando? Bueno, eso es somatizar una emoción. ¿Cómo no va a una mujer que la dejaron, que la golpearon, que no comió bien o que le pasaron 1000 cosas? ¿Cómo no va a somatizar sobre su propio cuerpo, pero también afecta el cuerpo de su inquilino? Desde ahí, ¿no? desde ahí, doctor, yo creo que inclusive desde el momento en que viene la copulación entre el esperma y el óvulo, creo que desde ahí empieza todo. Bueno, yo no sé. A lo mejor no lo podemos comprobar, No, pero por lógica, si sí. es parte de un cuerpo que es el de la madre, obviamente que todo lo que esté pasando con la madre, desde el mismo instante de la concepción ya Ahora, está. yo no sé, Oscar, si una madre violada realmente es el mismo resultado. Hay quienes dicen, no importa, pues, no que no importe la violación, sino que no afecta a la persona que nació, pues, nació bien, ¿no? Yo no sé, yo lo he pensado solamente, si realmente a esa persona será el mismo resultado que a esa mujer que la hayan amado, que haya tenido una relación sexual y con ella la concepción en un ambiente de aceptación, de admiración, de protección, de amor, vamos, en general, a una que fue violentada en el momento de la concepción. Para mí, y sin poderlo demostrar categóricamente, sí hay diferencia. De hecho, hay evidencia científica que va a estar apareciendo en la pantalla de cómo un ambiente que puede ser nocivo para el embarazo desde el punto de vista emocional de la mujer impacta ya en la descendencia. Eso sí, ya está demostrado. Y hay algo que también desde la ciencia se conoce como epigenética, que es todo el ambiente, todo tu entorno va a modificar tus genes, ¿no? Se ha visto que no solo desde el embarazo, sino que generaciones previas podrían estar generando una serie de cambios a nivel genético y que la persona exprese cierta enfermedad o que manifieste cierto síntoma. Eso pues desde el entorno, no solo se ha visto que es el entorno, así como el ambiente, ¿no? También las emociones te podrían estar generando, ya vimos, las emociones te generan una química en tu organismo. La tristeza te genera inmunosupresión, ¿no? Disminución de tus defensas que te hace más susceptible. El sistema inmune está prácticamente regulando todo nuestro sistema, todos nuestros órganos, ¿no? Incluyendo el cerebro, los pulmones, todo. Y si baja el sistema inmune, indudablemente va a tener una repercusión. Eso se sabe, ¿no? Está demostrado. Fíjate, los artículos que te mandé y en otros que he leído, algo que es muy importante. Vamos al niño ya nacido, a los infantes. Está documentado, y ahí lo encontramos en los artículos que te di, y tengo alguno que otro por ahí, donde el ambiente adverso de una familia, la agresión,
el insulto, los golpes físicos, los golpes emocionales, todo esto que se llama, en medicina le llamamos trauma. Ujú. Trauma es muy estricta la palabra. Trauma significa herida. Son sinónimos. Entonces, todo eso que viene sobre la emoción de un pequeño de edades muy tempranas hace cambios en la anatomía y en la fisiología. Es lo que tú estás diciendo. O sea, nosotros pensábamos que solamente era si hay daño físico, hay La repercusión, ¿no? conductas o hay emociones alteradas. Pensábamos, o se pensaba, pues, ¿no? Puede ser que sí, de hecho así es. El daño está en otros pero niveles. a lo que me estoy refiriendo es que está demostrado que las agresiones, el daño emocional, todo lo que puede ser adverso para un pequeño, puede determinar a nivel del núcleo amigdalino, el cerebro, Ujú. y algunas otras estructuras, pero tú sabes que el núcleo amigdalino es muy específico. En cuestión de emociones, hay cambios anatómicos y fisiológicos secundarios a la agresión. Y eso es muy interesante. Quiere decir que si un niño fue sistemáticamente agredido, es decir, vamos a aterrizarlo un poco. Si vio pelear a los padres todo el día, todos los días, y luego el padre volteó y le dijo, tú eres un miserable, ¿cómo pasa? Y no eres aceptado, o la madre misma, ¿no? Agrede a los hijos, porque también se da mucho. Todos esos impactos que tiene sobre su cerebro el pequeño van a generar cambios. Entre más temprana sea la edad agresión, que ¿no? lo recibe, peores resultados va a tener. Es como cuando el embarazo, volviendo al embarazo, pues si un virus de la varicela invade a una señora que tiene 9 meses y la infecta, no pasa nada con el bebé, pero si la invade a los 20 semanas, a las 14 semanas, repercusiones a nivel de puede tener sistema. malformaciones. Es igual, un niño ya nacido, chiquito, 3 años, 4 años, 2 años, que ya percibe mucho lo que pasa, todas esas agresiones van a determinar irremediablemente, digo. Y es que, sobre todo a esas edades Este, tempranas, como no entiende, el cuerpo trata de compensarlo y lo compensa de manera desequilibrada, ¿no? Sí. Por eso tú, cuando haces una historia clínica en cualquier paciente, tú tienes que ir a preguntarle, necesariamente tienes que hablar de su contexto familiar, e incluso desde el vientre. Señora, yo que soy pediatra, yo le digo, Sí. señora, platíqueme, ¿usted a los cuántos años se embarazó? No, pues tenía 20. Ok. ¿En qué mes le hicieron el diagnóstico de embarazo? Pues no me lo hicieron, yo me lo hice con una prueba ahí, que con el novio, con quien haya sido, ella sola, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tenía? No, pues tenía un mes. Tenía 5 semanas, 6 semanas. Ok. Y luego, y yo le voy preguntando, a partir de ese momento, la vio el médico, ¿qué le dijo? ¿Qué le pasó? ¿Qué no le pasó? ¿Qué medicamentos tomó? Los eventos familiares, y voy viendo, rastreando. Y si yo me meto más allá, puedo decirle, ¿usted es casada? ¿Tiene pareja? Son cosas diferentes, ser casada, sí, que tener pareja. Sí. Digo, no lo establezco yo ni lo juzgo yo. Sencillamente, de una manera muy imparcial, son cosas distintas. O no tengo, tuve una relación, pero no tengo pareja ni soy casado. ¿Te puedo reforzar ¿No? eso? Entonces, en un momento. Sí. Todos esos fenómenos que se dan en torno a un embarazo y hasta el término, y después nace la criatura, están influyendo permanentemente. Es un alimento para en la ella criatura. y le están determinando. Si después de nacido, al año, 2 años, 3 años, 5 años, tuvo experiencias traumáticas, eso lo va a marcar para toda su vida.
para mal, ¿no? Si fueron agresiones, por ejemplo. Claro que ahí entran otros fenómenos, perdón que me alarga en el... No, está bien, está bien. Entran otros fenómenos, ¿no? Darwin habla del fenómeno de la adaptación. Uh-huh. Los seres vivos tenemos una capacidad de adaptación impresionante, y Darwin la describe de una manera muy amplia. Es verdad. Nos adaptamos a lo peor de lo peor, y conscientemente, la mente consciente dice: no pasó nada, te agredieron, te ultrajaron, te abandonaron, te hicieron algo de pequeño, pero la mente, que es inteligente, dice: mecanismo de defensa. No pasa nada. Bajamos la cortina de hierro, cerramos, ponemos un llave ahí. Inconsciente. Y hay que se quede ese pasado. Aquí lo que importa es el ser consciente. No. Porque que crece contigo y que crece contigo, en un momento va a comenzar a dar golpes sobre la cortina de acero que está atrás, y tú lo estás escuchando el resto de tu vida. ¿Qué tiene esa persona? Heridas, traumas. Sí. Perdón. Mi experiencia personal sobre lo que has dicho desde el vientre, y sobre lo que dices de la información o las agresiones o un mal ambiente desde niño. Mi padre dejó a mi mamá, bueno, más bien mi mamá dejó a mi papá, porque cuando se fue con él, de pronto se entera que llega una mujer con 5 hijos. Estos son hijos de él, y mi mamá dice: yo no soy quien para quitarles el padre a 5 hijos. Mi mamá no sabía nada. Y mi madre se vino y dejó a mi padre, y crecí. Yo le dije, y ya como sacerdote, desde mi punto personal, le dije: mamá, ¿cómo fui concebido? ¿Con qué frecuencia vibratoria, emoción me concebiste? Porque yo veo que muchos que son hijos de matrimonio, y aquí está lo que tú dices, los hijos de matrimonio, dentro de las partes humanas que uno tiene que disciplinar, sin entrar en religión, por obediencia a Dios o como sea, ¿no? Es más fácil. Pero quienes no somos hijos de matrimonio, en un momento dado, fuimos impregnados de: o ¿cómo me concebiste? ¿Con lujuria? ¿O tú con amor, pero él con lujuria? No, porque yo noto en mis luchas personales que hay cosas que me cuesta mucho más trabajos, que veo que los que son casados no, sí que hacen su trabajo, o sea, hacen su disciplina, pero a mí me ha costado más trabajo. Por eso yo sí creo firmemente que es inclusive desde que estamos desde el momento de la concepción. Es mi experiencia personal, ¿no? Sí, es muy probable. Es mi experiencia personal, ¿no? Porque los hijos de matrimonio sí tienen luchas, pero hay algo misterioso que los hace permanecer, y nosotros, los que no somos hijos de matrimonio, qué trabajo cuesta muchas cosas para poderse mantener, ¿no? Y no se necesita ahorita ni siquiera la religión ni nada, simplemente el hecho personal, es mi experiencia personal, ¿no? Comparado con otros compañeros míos sacerdotes que les digo: oye, ¿tú eres hijo de matrimonio? Sí, pues, y los veo que es menos esfuerzo. Ahora, no sin meter cosas morales, desde la parte biológica, ¿no? Sí. Desde los eventos. Sí. Y no es la generalidad tampoco. Sí, tampoco. Es decir, no son todos. Hay quienes, a pesar de haber tenido una llegada adversa, con una concepción adversa, son resilientes y se levantan y superan cuanta cosa, ¿eh? Aún hermanos de una misma familia que fueron concebidos en las mismas condiciones, que los crearon de la misma forma, pues volviendo a Darwin, tal vez tenga que ver un poco con la selección natural de cada individuo, ¿no? Uno es resiliente y el otro no. La percepción también. También. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ve mi hermano mayor las cosas y cómo las veo yo? Porque mi hermano mayor, que incluso como mayor de 1 año o 2, vio más mal en la dinámica matrimonial o de los padres, en la dinámica paterna, y yo
que vi también las mismas cosas, porque él como que está más tranquilo, como que no tiene tantos complejos, como que no tiene tantas emociones disfuncionales. Y Como yo, que no le afectó. como que no le afectó y a mí sí. Ujú. Eso pues muy probablemente tiene que ver con la capacidad individual ya genética de cada uno, pero es muy interesante. A mí esto me que pasa. gustaría enfatizar algo que mencionaste y darle la importancia, no solo desde el punto de vista médico, ¿no? Si hay algún médico, estudiante que esté viéndonos, pero también a las personas en general, que esa historia clínica es muy importante, ¿no? Que puedan indagar más allá de la enfermedad que pueda ir la paciente, el paciente, a ver cómo fue tu embarazo, ¿no? ¿Qué eventos hubo durante tu embarazo? Durante ¿Qué tu concepción. emociones tuviste durante tu embarazo, ¿no? ¿Qué sentiste cuando recibiste la noticia de que estabas embarazada? ¿Tuviste apoyo? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste acompañada? ¿Te sentiste sola? Porque al final todo ese impacto va a tener un efecto sobre la descendencia. Y a nivel, eso desde el punto de vista médico, ¿no? Pero también que podamos hacer una introspección o una búsqueda, ya desde un punto que ahorita vamos para esa parte, terapéutica, que podamos indagar, ¿no? A ver cómo fue el embarazo de mi mamá, si es posible. Si es posible, si no preguntar a los que estuvieron a su alrededor, de, oye, ¿cómo viste a mi mamá? O ¿cómo Desde su estuviste tú? percepción, obviamente. Sí, obviamente es desde la percepción, ¿no? Que ya obviamente si pasó un tiempo, pues puede ser que incluso no se hayan percatado exactamente de lo que estaba sucediendo, pero alguna emoción tuvieron que haber tenido con la noticia. Debieron de haber recordado si estaba alguien a su lado acompañándolo, si realmente le gustó el embarazo, porque también mucho desde el punto de vista físico genera malestar y es bueno decir, no es bonito el embarazo desde el punto de vista físico, biológico, pero me siento bien, deseo tener este hijo, esta hija y y las repercusiones, ¿no? Nuevamente, pero que sí se puede hacer un análisis de conciencia, porque también, como decías, ¿no? Ya del embarazo, indagar sobre la infancia, que como comentabas, pues ya se queda en esta ventana o cerradura de acero y muy guardadito en el inconsciente. Pero siempre hay algo que te va a estar recordando. De hecho, hay algo que se llama estrés postraumático, ¿no? Que un trauma, este dolor que se sufrió, Sí. no eres consciente de qué fue ese trauma que sucedió, pero te genera al haber algún entorno que te recuerde ese evento, que puede ser lo mínimo, incluso si en ese momento había un TikTok del reloj durante el trauma, cada vez que escuches tú un TikTok, te va a regenerar, te va a recordar subconsciente e inconscientemente nuevamente ese trauma. Y es muy interesante, ¿no? Porque entonces desde el punto de vista terapéutico, habrá que hacer este análisis. En algunas otras pláticas se habló sobre la hipnosis, ¿no? Que es una herramienta precisamente muy interesante pues para recordar e ir a esos eventos específicos que te causaron un trauma. Sí, sí, justo es esto que tú mencionas, eh, el campo de trabajo de muchos psicoterapeutas, donde ellos recrean la Momento. escena, el momento, escarban de qué fue lo que pasó. Es muy intenso, solo puede hacerlo una persona muy profesional porque la persona, sujeto de estudio, puede tener Ciertos shocks ahí. ciertas reacciones que solamente los profesionales pueden Claro. abordar eso, pero es verdad, o sea, ese es el campo de trabajo donde las realidades pasadas en sus dimensiones amplias son exploradas y, y bueno, eso solamente se puede hacer a través de esa anamnesis, o sea, profunda, se llaman terapias de descubrimiento, donde ya no es una charla, a ver qué te pasó y cómo lo viste, ¿no? Van mucho más allá a la profundidad y bueno, pues algunos usan la hipnosis. Hasta rememorar las Ajá, emociones y e los hechos. incluso algunos logran reeditar allá adentro, logran reeditar el pasado para sanar, Ujú. ¿no? Sí.
para Sí. sanar. Porque ¿qué es lo que pasa? Una herida profunda, que algunos le llamamos heridas del alma. ¿Se vale? Sí, yo, Sí, yo, yo sí, creo que la Este, gente entiende una- mejor así, sí, ¿no? una herida del alma, ¿no? Genera en el interior profunda angustia. Una profunda angustia. Inconsciente. Que no tiene que ver con tu inteligencia, que no tiene que ver con tu razonamiento, porque la inteligencia y el razonamiento, lo consciente, puede incluso hasta llegar a negar todo eso. Pero hay alguien adentro de ti que no se llama como tú y que no piensa como tú y que no tiene las mismas ideas que tú, como concibes la vida. Ese alguien está Que no reclamando el derecho. Que no funciona tanto Está con la cosa reclamando el cerebral, derecho, ¿no? sí. Y está diciendo, no, espérame. A mí me hirieron. Tú andas en tus asuntos de tu vida Cotidiana. pero a mí me hirieron. Yo estoy yo estoy sangrando. mal. Yo estoy Y sangrando. entonces eso genera una angustia tal, y la angustia no es otra cosa que dolor. La angustia no es otra cosa que un profundo dolor. Oye, pero es importante lo que comentas, ¿no? Sí. Que reconozcamos nosotros Claro. mismos de que estamos heridos, porque precisamente esta angustia es porque no has expresado el cómo te sientes, Claro. que o no estás no has podido identificar qué de tu pasado te causa tanto dolor, tanto sufrimiento, y que precisamente, como dices, nos tenemos que apoyar de gente experta en el área para poderlo reconocer, porque muchas veces, pues a través nosotros mismos podemos no tener las herramientas suficientes para poderlo detectar. Sí. Fíjate, la angustia que es dolor del alma, lleva a las personas a diferentes acciones. No se queda en el sentimiento. Te lleva a la compulsión, te lleva a la adicción, al alcohol, a la adicción sexual, que es todo un tema terrible. Te lleva a las drogas, te lleva a las compras compulsivas, te lleva a comer compulsivamente, te lleva a la depresión. O sea, esa angustia tiene traducciones. Encuentran mil maneras de por ejemplo, manifestarse. una persona que fue profundamente lastimada y que agarró el alcohol o la droga, esas personas se adhieren a grupos como AA o Narcóticos Anónimos, que son muy benéficos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos aprenden algo de manera inconsciente, no lo saben tan a profundidad, pero de manera inconsciente ellos suben a tribuna en sus grupos cerrados, suben a tribuna, y en tribuna ellos verbalizan. ¿Qué es lo que verbalizan? Verbalizan la angustia. Y cuando ellos bajan de tribuna, se sienten que la olla express, que estaba a punto de reventar y que los llevaba antes al alcohol y a la droga o a cualquier otro tipo de adicción, con la verbalización, esa es la válvula de salida. Y en una de esas sesiones que son muy intensas, no sé si ustedes han estado, Sí. Yo sí he estado en unas sesiones de esas, pues mientan madres y maldicen al padre y al papá y a la mamá y a todo. O sea, se les permite, porque la idea es que toda la angustia que te iba a llevar a darte un toque de mota, o un pericazo o una botella o lo que sea, ya no la tienes, ya no necesitas. Y ese es el principio de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos y otros grupos, en donde, ¿qué es lo que estás tratando? La angustia. ¿Y por qué tienes angustia? Por una razón. Me hirieron. Hay dolor. Hay dolor y no lo soporto. Preferiría que me doliera una rodilla, preferiría que me doliera un oído o un diente, que son los dolores más intensos que uno puede sentir. Cólico renal, ¿no? Preferiría eso al dolor que me mata internamente. Pero si alguien me ayuda y me enseña a cómo sacar esa angustia y me baja los niveles y ya no siento el dolor, wow, pues esto es maravilloso.
muy importante, ¿no? El cómo podemos sanar todas estas heridas. De hecho, es otra pregunta que tenemos acá en el canal, que puede ser de gran ayuda para muchas personas. ¿Cómo desde el punto de vista espiritual, como herramienta espiritual, podríamos nosotros sanar estas heridas? Fíjate, quiero hacer una puntualización en lo que dices. Para mí esto que estoy hablando no es la parte espiritual de la sanidad emocional. Esto es un placebo, porque mañana te vas a volver a sentir igual. Exacto. O sea, la herida no se sanó, solamente despresurizaste el Ajá, interior. bueno, y pudiste a lo mejor identificar qué lo causa, ¿no? Sí, pero no está sanado. Y entonces esto es cíclico. Un alcohólico, por ejemplo, que agarró la botella porque no aguantaba más y se fue y hizo desastres tomado O dañó a y alguien. cuando despierta de su estado de alcoholización, despierta y viene y le pide perdón a todo el mundo, ¿no? Se siente avergonzado y le dice a la esposa, le jura por su madre, por Dios, por el presidente, por los hijos, Que le no lo va a jura volver a que no hacer. lo va a volver a hacer, pero no puede. Sencillamente no puede. Porque no, nada más sacó el vapor excedente del porque dolor. está herido, porque no se ha resuelto el problema. ¿Sí me explico? Sí, sí, y también haciendo un paréntesis desde la parte neurobiológica, hay un circuito muy específico que se llama circuito de recompensa. La recompensa, entonces. La recompensa súmalos. que sigue, que necesitas ese estímulo para sentir placer. Y cuando no lo tienes, empiezan ese proceso de ansiedad. Pero entonces para romper todo este ciclo que también tiene fundamento, ya son, como hemos hablado previamente, ya son redes neuronales bien establecidas en esos circuitos, es difícil romper de la raíz, ¿no? Ya hemos hablado de la raíz, que la raíz, espero que ya puedan identificar, que es el pensamiento, ¿no? Del pensamiento, la creencia, lo que te está generando este efecto. ¿Y cómo reviertes ese fenómeno bioquímico ya establecido en tu cerebro? Donde hay mayor número de receptores a dopamina, perdón que entre en Sí, no está parte. bien, está bien. O sea, la dopamina es la que hace que tú te sientas ese placer, ¿no? Y entonces tú ya necesitas esas dosis de dopamina interna que te producen ciertas experiencias para sentirte bien. Y ahí es donde buscas. Y entonces, las adicciones o ciertos comportamientos. ¿Cómo rompes eso? Eso te eleva la dopamina y eso es poderosamente adictivo y lo tienes dentro. ¿Cómo resuelves eso, no? Entonces, por eso decía yo que desde el punto de vista, vamos a decir, muy médico, bueno, eso es solo un placebo, ¿no? El hecho de verbalizarlo, el hecho de encontrar una fuga. Los alcohólicos también es tu mejor, decían, es tu la fuga del alcohol, ¿no? Tu mejoralito para el dolor de cabeza, sí, pero no quitas la causa. ¿qué pasa contigo? ¿Qué va a pasar contigo? Entonces, aquí vendría la parte espiritual, que yo soy un profundo creyente de la parte espiritual, que es un terreno ya donde nos despegamos un poco de lo que conocemos como la naturaleza humana biológica, ¿no? Yo le agregaría que el tripartita del social, biológico y social, biológico, psicológico y social. Mental. Yo le agregaría una esfera, yo le pondría la esfera espiritual. Sí. Es esa parte que no está divorciada tampoco de las otras tres en ningún sentido. No puede estar divorciada de ellos. Pero algunos dicen, es que esa parte no, compruébala. No podemos. Pero existe. Bueno, compruébala desde qué nivel, porque si se prueba desde que da resultados y la persona cambia y empieza a encontrar, ya no necesita estar fugando porque ya no tiene vapor, empieza a solucionar desde adentro a la vida, empieza a cerrar. Yo creo que esa es la mayor prueba de lo espiritual, ¿no? Voy a decir una cosa tonta. Es como si yo estoy herido del alma, por algo, en el sentido que lo hemos venido manejando aquí en esta plática. Y tú con tu dedo, ¿sí?, tuvieras la virtud de que si tocaras el lugar profundo de donde está esa herida, resolverías mi problema.
y yo no vuelvo a sentir angustia, no me vuelvo a drogar. Precisamente yo creo que ese es el rol que debería de haber en los consejeros espirituales, ¿no? Que puedan curar desde el alma, desde lo más profundo, estas heridas, ¿no? Porque muchas veces nada más es que recibimos un sermón, una plática, pero no nos llega realmente al fundamento, a la raíz de nuestra alma, ¿no? Y que vienen muchas veces nada más desde un punto de vista impositivo, de esto está mal, no lo hagas. Sí. No, pero... Es que la religión, la que quieras, son reglas sociales, son reglas conductuales. Morales. Yo creo que del principio, sin meter cosas religiosas, es que la persona se abra a creer que es alma, aunque no tenga toda la conciencia y el significado de eso, a que se abra a saber que es algo más allá de su propia biología, para que pueda sumergirse, darse cuenta que la herida está ahí. Y cuando tú concibes en tu interior a ese Dios cercano, no un tirano, que te ama, que se te acerca, que te abraza y que te dice, te entiendo, hijo, tu vida ha sido pues, muy miserable si tú quieres, pero yo te abrazo. Cuando tú concibes eso sana el alma. Eso sí es espiritual. Ese sí es espiritualidad. No es religión. No son mandas. No son liturgias. La liturgia sin Dios no sirve para nada. La liturgia con Dios sí sirve. Y es maravillosa. Absolutamente de acuerdo. Pero te sanará en la medida que tú confías en un Dios que no te va a defraudar y que no te está condenando. Un consejo que tú podrías dar a la audiencia desde esto que estás comentando. Punto de vista, no, y que, como bien lo dices, puede ayudar a sanar, es acercarse a este Dios que es misericordioso, que no te juzga, y sobre todo el perdón, ¿no? El perdón que tú puedas tener desde tu creencia hacia... Que puedas sentir de esa persona, pero también que te ayudes a perdonar. Porque hay evidencia, y creo que lo hayas mencionado, evidencia en donde el perdón puede producir una serie de cambios, ¿no? A nivel del cuerpo, a nivel de las emociones. ¿Nos podrías ya hablar, ya para cerrar en este capítulo, sobre cómo esta dinámica sí. del perdón sí. y que puede ocasionar un bienestar a nivel emocional, físico, biológico? Sí. El perdón lo manejan todas las religiones, todas las filosofías del mundo, y todas creen y saben lo medicinal que es el perdón. Una medicina al alma, ¿no? ¿Qué pasa con el perdón? Antes de hablar de lleno del perdón, tenemos que hablar qué pasa en nosotros cuando estamos llenos de culpa, ¿no? La culpa es estresora. La culpa eleva el cortisol, eleva las hormonas del estrés. Las hormonas del estrés, porque es estresora. Y eso te gasta. Médicamente. Sí, disminuye tus defensas. Te bajan las defensas, te enfermas. Estrés oxidante. Fíjate qué repercusiones, ¿no? Es angustiante. Pero ¿qué pasa cuando alguien de alguna manera viene y te dice, tus pecados te son perdonados? Porque ¿qué es? Culpa, ¿no? No tienes por qué estar ya viviendo en angustia y en estrés, desgastando tu mente, tu vida, tu cerebro, todo. Entonces tú te sorprendes y esos niveles de angustia comienzan a bajar, si es que realmente lo que te están diciendo lo puedes creer. ¿Sí me explico? Sí. Ese es el mecanismo. Y cambia tu química. Si tú lo crees, y cambia todo. ¿Qué dice? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, si tienes la fe suficiente para creer que has sido perdonado, tus niveles de
cortisol y de adrenalina, y van a Sí. bajar, van a bajar y te vas a sentir maravillosamente bien. Me siento perdonado, me exoneraron. Liberado. Estoy libre, estoy liberado, me ayuda, y eso es súper, súper sanador. Ahora, el perdón es como una moneda, tiene dos caras. El perdón que tú necesitas y el perdón que tú también, la otra cara es el que tienes que otorgar. El perdón, digo yo, siempre lo ilustro así. El rencor, que es la antítesis del perdón, es como tomarte una botella de veneno y esperar a que se muera aquel que le tienes rencor, ¿no? De hecho, desde el punto de vista médico, hay estudios donde ven que personas que son rencorosas Ajá. o hacen estudios en estos pacientes con cáncer, tienen mucho rencor, resentimiento en el pasado, ¿no? Es como una particularidad de este tipo de pacientes. Entonces, porque vas guardando y lo vas en algún momento a somatizar en alguna enfermedad. Te voy a contar algo muy delicado, con mucha seriedad. Yo, como director que fui de un hospital general, observé lo siguiente, y voy a hablar con cuidado mis palabras. Teníamos un grupo especial, y otra vez, ¿por qué digo especial?, de pacientes que eran pacientes que tenían VIH-Sida. Ellos, pues, estaban enfermos, eran seropositivos, y de cuando en cuando, pues, presentaban sintomatología, ¿no? Y cuando lo presentaban, pues, estaban cuadros muy graves que los llevaban a urgencias, ¿no? Y era un grupo más o menos grande, y yo, como director, yo tenía mucha relación con ellos, a quienes respeto, y en su momento pude ayudar, de lo cual le doy gracias a Dios, porque tuve mucho contacto con ellos. Pero algo que yo observé, y lo platicaba yo con un psiquiatra amigo de ahí mismo del hospital, en realidad él fue el que lo observó, y me lo compartió, y yo lo pude corroborar, que estos pacientes, cuando morían, porque morían frecuentemente, morían muy angustiados, y a veces a mí mismo como médico me llegaban a decir: soy muy arrepentido de muchas cosas, que no viene al caso detallarlas, pero morían en mucha angustia. Estaban sumergidos en la culpabilidad. Morían mal. Qué terrible, ¿no? Morían mal. Y que no haya quien les dé una palabra de aliento. Sí. Qué terrible. Alguien que pudiera llegar y decirle: pídele perdón a Dios. Qué importante es, retomo tus palabras, qué importante es que yo me sienta perdonado, que yo me perdone a mí mismo. Ahí tenemos la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo llega, el padre no le dice: ya ves, hijo, te lo dije. No lo recrimina. No le dice nada. No le recrimina. Se quita el anillo, lo abraza, lo viste y vete a preparar la fiesta. Pero hemos caminado por lo menos acá. No le dijo: son 5 rosarios de penitencia. Pues no. Acá hemos caminado 500 años de colonialismo español, ¿no? Con culpa. Somos culpables. Aunque no hayas hecho nada, eres culpable. ¿Sí me explico? Es una cuestión cultural. Y por eso nos sentimos tan disminuidos, porque todo el tiempo somos culpables, nos sentimos así. Pero cuando viene la libertad del perdón hacia ti mismo, del perdón de Dios, y lo crees con todo tu corazón, entras en una libertad que dices: es que yo no tengo que irme ya detrás de esas personas para sentirme bien, no tengo que hacer esto para sentirme bien, no tengo que estar haciendo aquello para sentirme bien, no tengo angustia. Y eso, los que somos creyentes decimos que lo hizo Dios. Pero para eso yo creo que es importante que podamos entablar un diálogo directo con Él, ¿no? Pero muy desde la conciencia, desde la profundidad,
incluso desde la honestidad. Ajá, honesto, sí, porque, si nos tenemos con si estas te engañas tú creencias, solo, pues, ajá, sí, ¿no? sí, desde esta creencia de que me vas a juzgar, es como si se lo estuvieras, hemos hablado en algún momento como si estuvieras hablando con un amigo, ¿no? Y que te va a entender, y lo dijiste hace ratito, que es como un amigo, pero si nos podemos tomar 15, 20 minutos al día, creo que esa podría ser una herramienta en donde podamos conversar, tener esta plática privada, incluso darnos el tiempo. Yo les he comentado a algunos, pon en tu agenda, en tu teléfono, que tienes una reunión importante, ¿no? Esa reunión importante es con Dios, con el que tienes que establecer una comunicación directa, ser honesto, porque decías hace ratito, liberar la válvula. Bueno, pero no solo es liberar toda esta presión que hay dentro, sino también sentirte que te sientes escuchado, perdonado, perdonarte a ti y entonces poder perdonar a los que te hirieron. Sí, es muy importante. Ahora, algo más importante, la confesión. La confesión. La confesión se ha denigrado. Nadie quiere confesarse. Porque además, ¿qué te ganas con confesarte? En un cierto sentido, bajas un poco la culpabilidad, pero la verdadera confesión no es venir, perdone, pero no es venir a decirte, yo he pecado porque hice esto y esto y esto. Y te da una penitencia y a ti ni te importó. Ni te enteraste o te enteraste ahí a medias y ni te importó. Si acaso te llamó la atención y dijiste, ¿y qué más? Ok, bueno, haz esto. Eso no. No. La confesión es llegar a ubicar un mentor, una persona madura espiritualmente, emocionalmente sana, espiritualmente sana, pero lo más posible, una persona responsable, un confidente verdadero, a quien tú puedas acercarte y te dice, quiero platicarte, no me voy a confesar. Sí es una confesión, pero no lo tomemos así, no es reglamentario. Quiero abrirte el alma y el corazón y quiero decirte, y quiero que me oigas, no me juzgues. Y que el confesor se haga responsable, claro, en amor, claro, de eso que recibe, claro, y de la persona total. Claro. No nada más así como, sí. como si fuera... me lo contaste. Lo voy a decir con una, ¿no? Lo voy a decir con una palabra vulgar, como si el sacerdote fuera, o el guía espiritual, entre mil comillas, fuera un hotel de paso. Sí. Yo dije un mentor. Exacto, eso. Y un mentor es un padre, en una forma. Un padre espiritualmente hablando. Se involucra contigo. Un padre que te ama, un padre que le importas, un padre que te ayudará con un consejo imparcial. Si tienes que ser reprendido, te reprenderá. No te da el avión. Es una persona que realmente tiene interés en ti. Difícil encontrar a alguien así, los hay. Sí, y que tú te acerques y que tú le digas, mira, soy. Tú te volteas y te dices, ok. No se asusta, no te juzga. Sí, muy bien. Sí, y precisamente es lo que hemos comentado en el canal, de que la gente busque algún consejero, algún maestro que los pueda guiar desde esta madurez que tú dices. Te voy a decir, el otro día llegó ahí conmigo un hombre que a todas vistas se veía mal, ¿no? Y yo platiqué con él, muy buena persona, es decir, el trato muy, muy afable, muy amable. Y le dije, ¿cómo estás? No, pues me estoy divorciando a mi esposa, la verdad vengo muy quebrado. Una de mis hijas me odia, no me quiere ver, y me contó ahí. Órale. Y le digo, ¿tú a qué te dedicas? Y dice, soy consejero. Y le digo, ¿tú eres consejero? ¿Y de qué eres consejero? Dice, por internet. Dice, yo tengo una página donde las mujeres, puras mujeres, vienen y ellas me piden consejo y yo les doy consejos por internet. Y ellas me pagan, me depositan y ganan muy bien. Imagínate, una vida quebrada. Sí, no tiene nada de malo tener una vida quebrada, pero como calidad moral, ética. Allí Dios le está diciendo primero experimenta para que puedas dar consejo. Entonces, bueno, a mí me sorprendió eso. Yo dije, bueno, pues, ¿cómo puedes resolver tú
o orientar a alguien para que resuelva un problema serio. Si no has resuelto en ti. Cuando tú eres incapaz de resolver los tuyos, ¿no? Ser consejero no es cualquier persona. Ser consejero es una persona más o menos lo más moral, lo más ética, lo más espiritual posible, lo más madura posible. Y que tenga experiencia personal. Así es. Porque si no tiene... Así es. Y además que tenga un testimonio aceptable, es decir, de los que lo conozcan, ¿no? Porque pues, ¿cómo no? Es una incongruencia, es una defraudación, ¿no? Uh-huh. Ya dije que no hay personas perfectas, no las hay, pero hay personas que pueden ayudar, que te pueden ayudar y que tú te acercas a ellas con humildad, y esas personas con humildad también te dicen, a ver, ¿en qué te podría yo ayudar? A ver, y te escuchan, ¿ok? Y les puedes contar el infierno mismo, y tú dices, ok. Un pastor amigo mío ya murió, que era como un padre, me dijo, nunca te asustes de la miseria humana, José Luis. No te asustes de la miseria humana, es grande. Entonces es un buen consejo. Si alguien viene y me pregunta, yo digo, bueno, pues si yo creo que te puedo ayudar, pues adelante, ¿no? Y te platican las cosas y digo, no me estoy erigiendo yo como el mentor, ¿no? Uh-huh. No. Estoy diciendo, alguien que lo sea y que realmente pueda escucharte y que pueda comprenderte, no alcahuetearte, como dice la abuela, ¿no? Ajá, sí, no tampoco... darse por tu lado. Sí, y no tampoco aprobarte o reprobarte, no, sencillamente escucharte. Eso sería una fortuna tener a alguien así, ¿no? Y que te pueda decir, bueno, ya te escuché, siento mucho cariño por ti, mi amor para ti, no tengo ningún consejo, pero soy tu amigo. Con eso, que no te dé un consejo, pero te abrió su espacio, su tiempo, su amistad, y ya te bendijo con eso. Y porque muchas veces cuando uno se expresa, uno se escucha. Y al escucharse uno mismo va encontrando, esto ya no lo debo de hacer, esto lo tengo que cambiar. Tú dices, ahí estoy yo. Exacto, sí. Así es. Sí, no, claro, te haces empático. Espejo. Sí. Te haces empático. Sí. Es la mejor forma de confesión, Oscar. Pero no con cualquiera. No con alguien que tira a la basura tus palabras. Diga así. No. De hecho, no hace mucho a nivel de neurociencia se descubrieron estas neuronas espejo que precisamente se identificó que pueden ser las causantes de la empatía, ¿no? Que nos hace mucha falta como seres humanos ser empáticos. Ser empático contigo mismo y empático con los demás. Pues José Luis, hemos llegado al final de la plática. En verdad te agradecemos muchísimo. Ojalá que no sea la única vez. No, esperemos tenerte muchas veces continuamente en el canal dando este tipo de aprendizaje que muchas falta hace y que podemos rescatar. Nada más me gustaría hacer una breve recapitulación de los puntos importantes, que siempre detrás de un dolor espiritual, de un dolor emocional, perdón, hay un trasfondo, hay una herida. Hay una herida que puede venir incluso desde el vientre materno, desde la infancia, y que queremos y olvidamos, ¿no? Y que puede llegar al subconsciente. Otro punto es que tenemos que acercarnos con profesionales de la salud, con los cuales puedan identificar todas estas heridas emocionales, el trasfondo, la raíz. No que nos den un medicamento, un paracetamol, como dice el padre, y que nos alivien momentáneamente, transitoriamente la herida, sino que realmente se encuentre el fundamento de ese dolor. Otro punto importante es acercarnos a la mentoría con un consejero espiritual que nosotros identifiquemos, como dices, desde el punto de vista ético, humano, espiritual, que lo veamos en esta sintonía y que aparte lo pueda demostrar, ¿no? Que se vea en su comportamiento cotidiano. Que su entorno hable de él. Exactamente. Más ¿no? que él mismo, que su entorno sea el que lo recomiende. Como Jesús. Sí, hablará Jesús creaba un mundo en donde todos querían estar. Era el mentor de mentores. Exactamente. El maestro.
De hecho, pues yo creo que ese es como deberíamos de ver, ¿no? Todos estos pasajes, no solo a nivel de la Biblia, muchos textos que son mentores, nos están hablando, las páginas nos están hablando que si nosotros lo pudiéramos entender así como maestros, consejeros, estos libros, pues sería otra la historia. Pues te agradecemos muchísimo, en verdad, esta sesión, esta plática. Esperemos tenerte nuevamente en el canal. Y sobre todo, bueno, si nos quieren comentar qué les ha parecido esta plática, si identificaron algún dolor emocional que pueda estar repercutiendo actualmente, pónganlo en los comentarios. Si les gustó el video, denle like y puedan compartirlo. Pues muchísimas gracias, José Luis. Muchas Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.